El libro de Hebreos, capítulo 5, del versículo 11 al 14. Amén. Se pone en pie, mi hermano, para leer la palabra del Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Y dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Cierra sus ojos y vamos a orar al Señor. Amado Dios y nuestro buen Padre Celestial, Señor amado, bendito Rey, agradecemos, Señor Jesús, por este día que usted nos ha concedido, mi Dios amado, de poder congregarnos, Señor amado, juntos y en armonía con nuestros hermanos, Señor mío. Bendito Dios, oro por mis hermanos que no han podido venir, Señor amado, aquellos que están enfermos, Señor, para que también su bendición llegue hasta donde se encuentra, mi Dios de la gloria, Señor mío. Ponga quietud en los niños, Señor Jesús, Padre amado, Señor mío. Que cada uno, Señor amado, tenga un oído apresto, Señor, a su palabra, mi Dios del cielo, Señor mío, que no me miren a mí, Señor amado, sino que su Espíritu Santo, Padre glorioso, Señor Jesús, porque es su palabra, mi Dios del cielo. Padre eterno, soy un instrumento en sus manos, Padre celestial. Bendito Dios de la gloria, Señor, le ruego, Señor, que unja mis labios, Señor, mi mente, mi cabeza, Padre del cielo. Bendito Dios, y también oro por mis hermanos, para que le bendiga en gran manera, Señor Jesús, por medio de su palabra, Señor amado. Bendito Dios, tenemos este rico alimento espiritual, Señor amado, para nuestras vidas, Señor Jesús, que también nos hace, Señor amado, para los tiempos que estamos viviendo, Señor Jesús. Bendito Dios, ayúdenos, Señor amado, bendito Dios, a tener esa humildad, Padre del cielo, para poder recibir, Señor Jesús, la palabra, Señor amado, si hay corrección para nuestras vidas, Señor amado. Bendito Dios del cielo, sabemos, Señor Jesús, que su palabra, Señor amado, nos levanta, nos anima, nos fortalece, nos edifica, Padre del cielo, Señor amado. Y su palabra, Señor amado, es toda con amor, bendito Dios de la gloria, Señor Jesús. Gracias por todo, Padre celestial, mi Dios del cielo. Señor amado, en sus manos, Señor amado, lo dejamos todo en el nombre glorioso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a seguir con otro estudio acerca del crecimiento espiritual. Amén. Algo tan importante para nuestras vidas como lo han sido todos los estudios que mis pastores, mis hermanos, nos han exhortado durante estos 2 meses. Dios nos ayude a tener un oído apresto, como orábamos, una mente y un corazón dispuesto a recibir lo que hoy Dios nos quiere entregar. También humildad para reconocer nuestras debilidades y faltas, como también el anhelo de aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas. Todo con la ayuda de su Espíritu Santo y también con nuestra disposición, porque también el Señor nos pone querer como el hacer en nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo cree usted que comienza nuestro crecimiento espiritual? Aquí lo vamos a ver. Así como el nacimiento físico es un punto de inicio para el crecimiento físico, nacer de nuevo es el punto de inicio para el crecimiento espiritual. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es pasar de muerte a vida y a vida eterna, por mérito de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, por su amor y por su misericordia. Es algo espiritual, se refiere a un cambio en el corazón, pasar de la indiferencia y enemistad con nuestro Dios al amor y devoción por Él.
y el deseo de vivir según su buena voluntad. Un requisito importante para el nuevo nacimiento es la fe en Jesucristo, que fue crucificado por nuestros pecados. Amén. Un día, por la gracia de Dios, recibimos su llamado. Lo recibimos en nuestro corazón. Llegamos a los pies de nuestro Cristo. ¿Usted lo recuerda? ¿Recuerda aquel día que el Señor le hizo ese llamado? Yo creo que nadie lo puede olvidar. Amén. Todo era hermoso y diferente para nosotros. Es algo difícil de explicar esa experiencia maravillosa y gozosa que comenzamos a vivir. Nos enamoramos de la palabra y había un gran deseo de leerla toda de una vez. Hacíamos muchas preguntas y había un gran deseo y queríamos saber todas las respuestas. Queríamos estar en todos los cultos y reuniones. Y con qué facilidad y rapidez nos aprendimos las alabanzas. Y sobre todo aquella que nos tocó nuestro corazón. Amén. Nos sentíamos personas nuevas. Todo era nuevo para nosotros. Estábamos en el primer amor. Amén. Qué maravilloso ese tiempo. Amén. El recién convertido es semejante a un niño recién nacido. El niño recién nacido empieza alimentándose con leche materna y en la medida que va creciendo y desarrollándose, se le empieza a agregar otros alimentos que él va requiriendo para alcanzar un desarrollo y un crecimiento. En nuestra vida espiritual, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, nuestra comunión con Dios y también la comunión entre nosotros son alimentos esenciales para el crecimiento y la madurez espiritual nuestra. Amén. Vamos a ver qué es lo que es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es un proceso que va a durar toda nuestra vida aquí en la tierra. Un proceso de volvernos más y más como nuestro Señor Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo comienza el proceso de hacernos más como Jesús, conformándonos a su imagen. El cristiano que crece busca la santidad en su vida y refleja el corazón de Dios en sus actitudes. Quien cree espiritualmente ama más, perdona más, estudia la palabra y la pone en práctica. A medida que aumenta el crecimiento, refleja más de Cristo en su diario vivir. Amén. Nuestro hermano Manuel oraba, le decía ahí al Señor que Él quería más de nosotros. Y es verdad, el Señor no quiere solamente que estemos aquí cantando, orando, Él quiere mucho más de nosotros. Amén. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8, vamos a ver la gran ayuda que Dios nos brinda para que tengamos un crecimiento espiritual. Lo voy a leer, pero en lenguaje actual. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo esto y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Amén. En estos versículos podemos ver la importancia de tener conocimiento de la palabra de Dios. Vemos que Dios nos hizo partícipe de todas las bendiciones por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado cosas importantes y valiosas. Nos da las herramientas para ir creciendo espiritualmente. Tenemos acceso a su palabra. Leemos
Tenemos la guía de su Espíritu Santo. Tenemos la oportunidad de acercarnos a su trono confiadamente, nos enseña la palabra del Señor. ¿Por medio de qué? De la oración. Y también la posibilidad de congregarnos. Amén. Nuestra actitud debería ser de agradecimiento, porque en Él todo lo tenemos por su poder divino. Amén. Bueno, como introducción, vimos cuando comienza nuestro crecimiento espiritual, vimos también qué es el crecimiento espiritual, cómo Dios nos provee de todo lo que necesitamos para creer en piedad, para crecer en piedad. Vamos ahora a ver cuál es la condición espiritual del pueblo hebreo. Vamos a ver también cómo podemos ir creciendo espiritualmente y finalmente vamos a ver características de un cristiano en crecimiento espiritual. Amén. Dios nos ayude. Amén. El crecimiento espiritual, al igual que la santificación, es un proceso continuo. Nos llevará toda una vida para completarlo. Y también es un proceso progresivo, o sea que va de menos a más. Vamos a ver algunas características del pueblo hebreo con respecto a su situación espiritual. Como número 1 dice, lentitud en aplicar la palabra de Dios a sus vidas. En la epístola de los Hebreos, bueno, no se sabe con certeza quién la escribió, pero todos sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. En la carta de los Hebreos, capítulo 5, versículo 11, mi hermano, ¿lo puede poner, por favor? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dios acusa a su pueblo de no tener oídos espirituales. Ellos ya habían creído en Cristo hace tiempo, pero eran niños espirituales. El autor de esta carta acaba de introducir el tema del sacerdocio de Jesús, pero se detiene porque presiente que ellos no están preparados espiritualmente para recibir la enseñanza. La palabra oír quiere decir escuchar con interés y atención, con el corazón abierto, dispuestos y decididos a obedecer la palabra de Dios. Y la palabra tardo significa perezoso, lento, olvidadizo. Ellos escuchaban a los predicadores y leían las escrituras, pero lo hacían de manera mecánica y rutinaria. O sea, la mente de ellos divagaba y no hacían esfuerzo para prestar atención ni aplicaban el entendimiento para desarrollar una disposición de obediencia a la palabra de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 25, el Señor Jesucristo ya había acusado al pueblo hebreo de ser tardos para creer. Y dice así: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dios tenía muchas cosas que enseñarles a los hebreos, en especial acerca de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio sacerdotal. Pero ellos, por la poca capacidad de entendimiento espiritual, les impedía asimilar las enseñanzas de Dios. No se trata de un problema de incapacidad mental, sino de un problema de negligencia espiritual, de ser perezosos espiritualmente. Prestan poca atención a las enseñanzas y perdieron el interés de seguir creciendo. Voluntariamente decidieron eso, lo que los llevó a la característica número 2, que es estancamiento en su vida espiritual. ¿Puede poner mi hermano Hebreos 5, versículo 12, por favor? Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El pueblo hebreo no se ocupaban de pasar más allá de los rudimentos de la palabra de Dios.
La palabra rudimento significa principios básicos, las enseñanzas elementales, como por ejemplo la doctrina de Cristo, arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Estos son los principios básicos del Evangelio y son la leche de la palabra de Dios. Yo creo que todos tenemos conocimiento, ese conocimiento básico, amén, porque harto se ha predicado, harto hemos escuchado, amén. Estos principios deben predicarse y enseñarse a las personas inconversas y a los niños en la fe. Todo nuevo creyente es inmaduro espiritualmente, pero eso es normal. Necesita ser enseñado, como también necesita mucho estímulo de los creyentes maduros, así como un bebé recién nacido. Necesita mucha atención. Sin embargo, el nuevo creyente debe procurar crecer en su vida espiritual. La situación del pueblo hebreo era trágica, porque el texto dice que ya debían haber sido maestros. Es decir, debían estar enseñando el Evangelio de Cristo a otros. Deberían estar transmitiendo el mensaje de Cristo a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos. Pero no podían porque eran tan inmaduros que ellos mismos necesitaban que alguien les enseñara nuevamente los rudimentos de la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra situación espiritual? Mis hermanos, jóvenes, señoritas. ¿Se identifica en algo con el pueblo hebreo? Amén. Yo sí. La verdad que cuando estaba estudiando la palabra, es como cada vez me iba hundiendo en la silla y de verdad sentía mucha vergüenza porque de verdad llevo 10 años, voy a cumplir 10 años acá en el Evangelio y la palabra de Dios es como un espejo para nosotros, donde nosotros podemos mirarnos, porque ahí está la verdad de Dios. Ahí el Señor nos examina nuestros corazones. Amén. Pero el Señor no nos quiere avergonzar en este día, sino que el Señor debemos darle gracias, porque Él ha puesto en el corazón de nuestros pastores, de nuestros líderes, reeducar a la iglesia. Amén. Y eso es bueno para todos nosotros. Quizás cometimos muchos errores anteriormente, pero hemos visto cómo hemos ido creciendo. Y eso todo se lo debemos a nuestro Dios y a su Espíritu Santo. Amén. Así que ponga mucha atención, porque si usted se siente identificado así como yo, vamos a ir aprendiendo y todavía tenemos tiempo para... Bueno, más adelante viene un plan para que nosotros podamos ir creciendo espiritualmente. Así pasa con muchos creyentes hoy día. Creyeron en Cristo, le recibieron hace tiempo, pero no han crecido. Han seguido siendo niños espirituales. Deberíamos ser maestros, nos dice el Señor, pero aún somos aprendices. Amén. Como número 3, ellos tenían poca disposición de estudiar la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 13, dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Los hebreos seguían siendo inexpertos en la palabra de justicia. La palabra inexperto significa que no tiene dominio ni experiencia sobre algo. Ellos creyeron en Cristo y su justicia, es la palabra de Dios, pero no habían profundizado completamente en ella. Un creyente se mantiene inmaduro por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Los creyentes tenemos en la palabra de Dios la fuente del conocimiento y la sabiduría. Amén. No sé si te lo ha pasado, pero cuando está acá adelante la persona que está coordinando, muchas veces nosotros nos escondemos porque no queremos que nos nombren para orar. ¿Y por qué? ¿Cierto? Cuesta estar acá orando. ¿Y por qué? Porque repetimos siempre lo mismo, ¿cierto? Teniendo tanta palabra de Dios. O cuando nos piden, usted entregue un devocional, ¿qué decimos nosotros? ¿Nos excusamos? O cuando nos mandan a predicar, ¿nos excusamos?
¿Por qué? Porque nos falta conocimiento de la palabra de Dios. Es lo principal, mis hermanos, es lo principal para nuestras vidas. Amén. Pero si un creyente va a crecer, debe asimilar la palabra de Dios. Asimilar la palabra de Dios significa hacer nuestra la palabra de Dios. Estudiarla, leerla, oírla, meditar en ella, analizarla y, lo más importante, aplicarla a nuestra vida. Vamos a ver qué medios nos pueden ayudar para ir creciendo espiritualmente. Así que ponga atención. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14, dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un creyente se mantiene inmaduro porque no ejercita sus sentidos espirituales. El creyente debe aprender, estudiar, meditar y memorizar la palabra de Dios, pero también necesita poner en práctica lo que ha aprendido de la palabra. Amén. Vamos a ver una pincelada de las disciplinas espirituales. Esto es un estudio muy hermoso porque estuvimos como un año más o menos estudiando en la escuela dominical las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son prácticas que encontramos en las Escrituras que nos ayudan a crecer correctamente en lo espiritual. Son medios ordenados por Dios que debemos realizar para acercarnos más a Cristo y asemejarnos a Él. Estas se dividen en dos. Están las disciplinas espirituales personales que se practican a solas con Dios, como por ejemplo la lectura, meditación y memorización de las Escrituras, la oración privada, también está la adoración privada, el ayuno, el estudio de la palabra. O sea, esto lo practica usted con el Señor. Amén, en privado dice, porque son personales. Están las disciplinas espirituales interpersonales, que es lo que estamos haciendo ahora aquí, congregados, que son las que se practican junto a otras personas, como por ejemplo la adoración congregacional, alabanza, predicación, la ofrenda. También tenemos la oración congregacional que hacemos los días martes, cuando nos conectamos por Zoom. Ahí también estamos haciendo una disciplina espiritual. También la cena del Señor y la comunión con los hermanos. Por eso es importante congregarnos. Estamos practicando una disciplina espiritual. Amén. Son todas importantes, todas, pero una de las más importantes es la lectura de las Escrituras, porque la Biblia es una fuente inagotable de conocimiento. Dentro de esta disciplina tenemos subdisciplinas, que son escuchar la palabra de Dios. Mientras cocinamos ahí, podemos ir escuchando la palabra de Dios. Mientras usted viaja a su trabajo, también puede escuchar la palabra de Dios. Amén. Así que no hay excusa, mis hermanos. Ahora los teléfonos, usted todo puede hacer por un teléfono. Así que cambie de música y ponga palabra de Dios. Las alabanzas son hermosas, ¿cierto? Porque nosotros ahí adoramos al Señor, pero estamos viendo que lo más importante es la palabra de Dios. De eso tenemos que alimentarnos. También está leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Aquí muchos decimos tener mala memoria. ¿Cómo vamos a memorizar la palabra si tengo mala memoria? Pero si sabemos nuestros datos personales, cumpleaños de nuestros familiares, números de teléfono, entonces ¿tenemos mala memoria? Yo creo que no. Solo es pereza, comodidad y desmotivación. Y saben, mis hermanos, que la memorización nos produce un poder espiritual, porque nuestra mente es un campo de batalla donde diariamente tenemos dardos que son enviados por el enemigo. Y en el libro de Filipenses nos dice: en esto pensar, en lo puro, en lo bueno. Tenemos que aprender a usar las herramientas que Dios nos está dando. Amén. ¿Cómo vamos nosotros a pelear la batalla si no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón?
¿Se da cuenta que es importante, es la disciplina más importante en la palabra del Señor? También tenemos la meditación en la palabra de Dios. Meditación es llenar nuestra mente de Dios, de su palabra. Es sumergirnos en las Escrituras y dejar que la palabra de Dios repose en nuestras vidas. Son prácticas. Vamos a ir de menos a más. Amén. Por último tenemos aplicar la palabra de Dios. Aplicar la palabra de Dios es ponerla por obra. Y el aplicar las Escrituras nos trae bendiciones a nuestras vidas. Amén. Porque vamos a ser hijos obedientes. Otra disciplina espiritual es la oración. La verdad es que los cristianos somos indisciplinados. ¿Por qué? Porque oramos cuando estamos necesitados, cuando hay un problema. Amén. Que el Señor nos ayude, porque estas son disciplinas. O sea, tenemos que nosotros mismos autodisciplinarnos. El Señor nos está dando todas las herramientas. Ahora depende de usted y también depende de mí. Nuestro Señor Jesús espera que nosotros oremos en todo tiempo. Nos dice en su palabra orar sin cesar. Lo que no significa que vamos a estar todo el día de rodillas orando. Pero podemos ir en la micro o estar en nuestros quehaceres y podemos estar orando. ¿Cuántas veces hemos estado ahí cocinando y estamos clamando que nos piden una oración así cuando un hermano está en urgencia, tiene un problema urgente, necesita que orar? A veces estamos cocinando, no podemos dejar la cocina prendida o el almuerzo a medio terminar, pero ahí estamos orando al Señor, estamos clamando. ¿Y usted cree que el Señor no va a escuchar esa oración? Sí la escucha. Amén. También es necesario apartarnos por un tiempo para orar a solas con nuestro Señor. Debemos organizar nuestros tiempos. Si no sabe orar, se aprende a orar. Por ejemplo, meditando en las Escrituras, orando con otros, leyendo sobre la oración. Prácticas que van a ir de menos a más. ¿Amén? Cuando nosotros llegamos por primera vez a la iglesia, no sabíamos orar, porque éramos personas nuevas, ¿cierto? Teníamos nueva vida en Cristo, no sabíamos orar, pero uno va escuchando. No significa que vamos a orar igual que el hermano o la hermana, pero vamos a ir aprendiendo a orar. Y también tenemos que empezar a leer cómo orar, porque por medio del teléfono encontramos mucha información de cómo orar. No significa que vamos a repetir lo mismo, pero sí vamos a ir aprendiendo a hacerlo. Amén. Entonces eso se va a ir perfeccionando, de menos a más. Si orábamos 5 minutos, vamos a orar 10 minutos. Y con la palabra del Señor, que es lo más importante. Amén. También encontramos la adoración, es una disciplina espiritual. La adoración se da en un acto, en reconocer lo que es nuestro Señor. Es adorarlo por lo que Él es, por todas sus virtudes. Amén. Esa es la adoración a nuestro Señor. También tenemos la disciplina espiritual del ayuno. El ayuno usualmente se asocia con la abstinencia de comida, pero va más allá que eso, porque a veces parece huelga de hambre, pero no parece ayuno. El propósito del ayuno debiera ser apartar la vista de las cosas de este mundo para enfocarnos completamente en Dios. Nuestra actitud al practicar el ayuno debe ser con humildad y con una actitud de gozo. Amén. Nadie debe saber que usted está ayunando, porque eso es algo entre el Señor y usted. No como los fariseos, dice la palabra del Señor, que ellos ponían cara cuando ayunaban. ¿Para qué? Para que los demás supieran que Él estaba ayunando. Entonces eso ya pierde el sentido del ayuno. Es algo entre usted y el Señor. Amén. Yo le insto a que usted busque, porque hay diferentes maneras para ayunar. Hay hermanas que quizás toman remedio, medicamentos, o tienen problemas con la presión, no sé, no pueden hacerlo, pero hay diferentes maneras para ayunar. También lo vimos en la escuela dominical. Por eso le dije, estamos viendo una pincelada de las disciplinas espirituales. Todas estas disciplinas espirituales son una práctica que nos van a ayudar a crecer correctamente en lo espiritual. Vivimos en una época indisciplinada.
También en este tiempo hay mucho analfabetismo como cristianos. Amén. Pero aquí estamos aprendiendo sobre las disciplinas espirituales y lo importante que son en nuestras vidas. Porque vienen a ordenar nuestras prioridades, nuestro tiempo. La disciplina nos entrega herramientas valiosas para crecer y para ir madurando espiritualmente. Si nuestra meta es la piedad, piedad es ser semejantes a Cristo. Eso significa piedad. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, Él hace que esto sea nuestro propósito. Somos responsables de disciplinarnos para alcanzar nuestra meta, para alcanzar la madurez y el crecimiento espiritual. Nuestra meta no es que oremos más, tampoco es que leamos más la palabra. Nuestra meta es que lleguemos a ser semejantes a Cristo. Amén. Y estas disciplinas espirituales son un medio que nos ayudan a alcanzar eso. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1, dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Aquí Dios habla muy claro y directo. Dejemos los rudimentos de las enseñanzas básicas de Cristo y vayamos adelante a la madurez. No significa que vamos a olvidar esos primeros rudimentos de la palabra de Dios. No significa que lo vamos a olvidar, porque eso tenemos que usarlo para predicar allá afuera, para predicarle a la persona inconversa. Pero sí tenemos que ir avanzando, tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo en lo espiritual. El versículo indica que sí es posible crecer hasta alcanzar la madurez. Los creyentes debemos estar decididos a crecer en Cristo, porque Dios lo manda. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo es mucho más que conocer a nuestro Señor. Es vivir por Él, vivir como Él, que se refleje en nuestro diario vivir. Amén. Necesitamos leer la Biblia a diario. Necesitamos orar a diario. Necesitamos confiar constantemente en el Espíritu Santo para dirección y discernimiento. Este discernimiento espiritual nosotros lo adquirimos estudiando la palabra, porque a veces nosotros le decimos al Señor: Señor, deme discernimiento espiritual. Pero el Señor espera que nosotros leamos la palabra, porque la palabra es la que nos enseña el bien y el mal. ¿Cómo vamos a saber nosotros si algo está mal o algo está bien si no conocemos la palabra de Dios? Amén. Necesitamos asistir regularmente a la iglesia. Necesitamos también amarnos los unos con los otros. Necesitamos ser cristianos obedientes. Necesitamos decir que no a las tentaciones. Necesitamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y debemos aprender a vivir con gratitud por lo que Dios nos ha dado, sabiendo que Él siempre está con nosotros. Amén. En los tiempos buenos y en los tiempos malos, siempre debemos dar las gracias al Señor, porque ya sabemos que todas las situaciones nos ayudan para crecer. Amén. Bueno, para finalizar, Dios nos ayude a poner por obra su palabra y anhelar seguir creciendo, madurando y avanzando. Nos libre o nos ayude a salir del estancamiento espiritual, porque es muy peligroso, mis hermanos. Amén. Aquí vamos a leer algunas características para que usted vea lo peligroso que es. Primero, perdemos el primer amor. Vimos lo hermoso que es cuando nosotros llegamos por primera vez acá a la iglesia, el Señor llega a nuestra vida. Vimos lo hermoso que es, ¿cierto? Todo es lindo, todo es maravilloso. Queremos correr para allá, queremos ir a los cultos, queremos leer su palabra, queremos investigar, ¿cierto? Queremos respuestas.
pero porque estamos en el primer amor. ¿Qué pasa si perdimos el primer amor? Luego nos distraemos con algunos otros amores. Luego nos alejamos del Señor, nos alejamos de los hermanos. Luego nos alejamos mucho más. Y finalmente viene la muerte espiritual. Entonces dejamos de crecer. Amén. Así que el Señor nos ayude. Si alguno se siente que está estancado, pídale al Señor. Pídale al Señor que le ayude. Y además usted también esfuércese. Amén. Para salir de ese estancamiento. No se sienta mal, no se sienta avergonzado. Porque aquí está el Señor para ayudarnos. Amén. Y el Señor quiere que crezcamos. Amén. Nos da todas las herramientas para buscarle en su palabra, para buscarle en oración, para buscarle en ayuno, para adorarle. Mire qué bueno es el Señor, porque Él sabe que somos humanos, que fallamos. Pero es tan grande su amor, tan inmenso su amor, que Él está ahí dispuesto cada día a ayudarnos. Así que tómelo como una ayuda del Señor que nos ha dado en este día. Amén. Porque Él nos quiere corregir, nos quiere enseñar, nos quiere levantar, nos quiere animar. Él quiere que sigamos creciendo, sigamos avanzando. Amén. Y aquellos que se sienten que están más crecidos, también tienen la labor de ayudar al que está más débil. Amén. Porque aquí uno no es más que el otro. Aquí somos todos iguales. Como el Señor nos mira a todos por igual, somos todos iguales. Pero sí, tal vez hay un hermano que se esfuerce más por aprender, por estudiar. Entonces, también ese hermano puede ayudar al que esté más débil. Amén. Amén. No tengamos vergüenza de preguntar, porque eso nos pasa. No, ¿cómo voy a preguntar? Esto me da vergüenza. A veces son palabras tan sencillas y no sabemos lo que significa. Pero no queremos preguntar tampoco. Amén. Mire, por ejemplo, la palabra loor. Cantamos, levantamos nuestras manos. ¿Sabe lo que significa loor? ¿Se da cuenta? Es una palabra pequeña y nosotros levantamos las manos y no sabemos lo que significa. Entonces preguntemos, meditemos la alabanza, anotemos en un cuadernito ahí y preguntemos, hermano, pastor, hermana, ¿qué significa esta palabra? Amén. Y así nos vamos a ir ayudando los unos con los otros y vamos a ir creciendo juntos. Amén. Así como quiere el Señor. El Señor nos bendiga en gran manera en esta hora. Amén. Que ha sido la palabra del Señor, una hermosa enseñanza, una hermosa palabra de Dios. Y que la pongamos por obra ahora. ¿Ya? Si usted necesita preguntarme, tengo todo el material ahí para facilitarse el lugar. Tenemos guía con las hermanas de la escuela dominical para facilitarle al que quiera ir aprendiendo, quiera ir estudiando. Amén. Que el Señor les bendiga en gran manera.